Cuando encontramos un protagonista que tiene que lidiar con hombres lobo, momias, vampiros o alguna otra criatura que opera más allá de las leyes de la naturaleza y entra al mundo de lo sobrenatural, estamos hablando del conflicto de hombre contra lo sobrenatural. Son historias que se prestan en su mayoría a los géneros de ciencia ficción, horror y fantasía, a alguna combinación de estos o alguno de estos tres junto con otro género distinto. En este episodio te hablaré de todo lo que necesitas saber del conflicto de hombre contra lo sobrenatural. Te daré ejemplos de la manera en la que tiende a usarse y ahondaré un poco en de dónde viene este conflicto y por qué lleva existiendo desde hace miles de años, puesto que cumple con una función más importante de la que quizá pensarías. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué las hace realmente fantásticas. Antes de empezar, es importante mencionar que el conflicto de hombre contra lo sobrenatural tiene mucho en común con el conflicto de hombre contra destino, tanto que algunos autores lo consideran el mismo tipo de conflicto narrativo, puesto que, en muchos de los casos, los personajes se ven forzados a lidiar contra fuerzas que los superan y que no comprenden del todo, fuerzas que van más allá de los límites de lo natural y que se adentran en el mito y en la leyenda. Existen distintas interpretaciones al respecto, pero en lo personal, prefiero la que los diferencia debido a todo lo que se gana al hacerlo, que es una mayor cantidad de historias posibles. Es por eso que, aunque eres libre de tomar la interpretación que más te guste, aquí lo trataremos como un conflicto por separado. Y para eso necesitamos saber diferenciarlos. En el conflicto de hombre contra destino, todo el énfasis está en la lucha contra un poder superior, pero uno que existe como una representación del destino que ha decidido el futuro del protagonista, en algunos casos incluso siendo el destino mismo personificado, y teniendo que pelear literalmente contra este. Y es aquí que se centran estas historias, en la futilidad o la utilidad que existe en rebelarte contra tu destino, en la existencia o la inexistencia del libre albedrío, y en si cualquiera de estas cosas es algo positivo o algo negativo. Más sobre este tipo de conflicto en el episodio 3 de esta temporada. El conflicto de hombre contra lo sobrenatural es más amplio en cuanto a las temáticas que pueden explorarse con este, y viene usualmente en dos presentaciones que, aunque distintas en apariencia, trabajan la una con la otra y, desde cierto punto de vista, se pueden hasta considerar la misma. Más sobre esta última parte más adelante. Antes, enfoquémonos en estas dos presentaciones del conflicto de hombre contra lo sobrenatural. La primera es usar lo sobrenatural como una representación de lo desconocido, centrándose en la eterna lucha del humano contra todo aquello que desconoce y que, por lo mismo, le genera miedo e incertidumbre. La segunda es más versátil, pues usa lo sobrenatural como la metáfora de algo más. Pero vayamos por partes. Usar lo sobrenatural como representación de lo desconocido es algo que se lleva haciendo desde las primeras historias que los humanos contaban alrededor del fuego, donde el mundo fuera de su luz y lejos de su crepitar estaba lleno de peligros. Aquí, todo lo que el hombre desconocía adquiría un tono místico que tomaba la forma de sus mayores miedos. Era más que un simple medio de entretenimiento, más que una actividad de convivencia con la que pasar el rato. Era la advertencia de no alejarse del área que iluminaba el fuego debido al peligro que representaba. Avanzamos unos cuantos miles de años llenos de avances tecnológicos, culturales y científicos, y todavía, pese a que se han llenado prácticamente todos los huecos en prácticamente todos los mapas, y a que estamos más conectados que nunca, seguimos contando este tipo de historias. ¿Por qué? ¿Es únicamente por la sensación de adrenalina y las endorfinas que produce una buena historia de terror? En parte. Pero esa no es la razón entera de por qué seguimos contando este tipo de historia. Y es que cuando algo lleva ocurriendo por miles de años, en decenas de miles de culturas a todo lo largo y ancho del mundo, es porque satisface una necesidad vital en las vidas del humano. Y mira que te lo dice alguien que aborrece por completo todas las historias de terror habidas y por haber. Las historias, y con esto me refiero no solo a las de este conflicto narrativo, sino a la gran mayoría de historias que existen, son importantes para la humanidad porque sirven como un mecanismo exploratorio de todos nuestros miedos. ¿Existen cosas que desafían nuestro entendimiento y de las que no sabemos? ¿Encontraremos el amor alguna vez? ¿Podremos conquistarnos a nosotros mismos y crecer como personas? ¿Se nos saldrá de las manos la tecnología que nosotros mismos creamos? ¿Podríamos sobrevivir si quedásemos parados en una isla desierta? Las historias nos permiten procesar los miedos e incertidumbres que tenemos,
de explorarlos y llegar a posibles conclusiones sobre estos. Es una manera de enfrentar nuestros miedos, preocupaciones e inseguridades, pero sin el peligro ni el riesgo que representaría hacerlo en la vida real, permitiendo una catarsis muy especial a las historias, que se consigue cuando estos son conquistados dentro del seguro y controlado espacio de la narrativa. Es por eso mismo que la mayoría de historias de hombre contra lo sobrenatural que más populares se volvieron fueron las que más resonaban con los miedos y preocupaciones del tiempo y del contexto social en el que fueron creadas. Un excelente ejemplo de esto es Drácula, de Bram Stoker, pero ya hablaremos también de eso un poco más adelante. Ya te hablé de cuál es la función de este tipo de historias y de por qué son importantes. Ahora veamos cómo se realizan. Como te podrás imaginar, el énfasis de la historia está en la lucha contra lo desconocido, una que, dependiendo de la temática y del género, se puede usar con distintos fines y propósitos. Por ejemplo, si los personajes son derrotados al final por la criatura, la narrativa puede querernos decir que lo desconocido es algo, si no a temer y a evitar, por lo menos a respetar. También, como dijimos, puede ser algo a conquistar, que es lo que pasa cuando después de muchas dificultades, los personajes consiguen finalmente vencer al monstruo. En otras historias, lo desconocido no es algo a temer o a conquistar, sino algo a comprender, haciendo que los protagonistas tengan que dejar de lado sus prejuicios y miren el problema desde una perspectiva distinta, quizá encontrando una forma de coexistir con lo sobrenatural, ya sea llegando a un acuerdo con este, o cuando menos, dándole el espacio para evitar que los afecte directamente. Y aquí es cuando llegamos a la segunda presentación de Hombre contra lo sobrenatural, donde lo desconocido deja de serlo para convertirse en una metáfora de otra cosa, algo que, dependiendo del elemento sobrenatural que se use, sirve como la representación de un miedo o un aspecto negativo del ser humano. Es una metáfora que puede servirse de arquetipos ya existentes en los distintos mitos y leyendas, usando las asociaciones que otros crearon para enfatizar sobre mensajes previamente dados o para darles un nuevo giro. Aquí es cuando los vampiros dejan de ser solo vampiros y pasan a ser una manera de resaltar los riesgos de la lujuria desmedida, donde las momias se convierten en más que meros cadáveres envueltos en telas con afán de vengarse de quienes se robaron sus tesoros, pasando a ser la ejemplificación de los peligros de la codicia, y donde los hombres lobo son más que hombres que se transforman en bestias durante la luna llena, siendo una dura lección sobre el daño que puede causar la ira desenfrenada. Son exageraciones de miedos y aspectos negativos del humano que buscan ilustrar todos los problemas que pueden representar si no se controlan, y estas son solo algunas de las criaturas sobrenaturales más usadas en la ficción, así como solo algunas de sus interpretaciones, habiendo muchas otras. Aquí es cuando regresamos a Drácula, la cual, aunque no fue la primera historia de vampiros que existió, sí fue una que se volvió tan, pero tan popular que impulsó la creación de un género entero sobre historias de vampiros. Unas que van desde el horror hasta el romance, e incluso hoy, casi 130 años después de su publicación, continúa teniendo adaptaciones. En la obra, el autor es inspiración de mitos y figuras históricas para crear a Drácula, un vampiro que se muda cerca de Londres y empieza a causar toda clase de desapariciones. En la historia, Drácula es peligroso no solo debido a sus distintas habilidades sobrenaturales, sino también debido a su poder de seducción. Aquí, el autor toma el arquetipo del vampiro que otros crearon para expandir y profundizar sobre él, usándolo para representar los peligros de la lujuria y la seducción, pero también el miedo y ansiedad de la era victoriana a una posible invasión. Y esta no es la única forma de usar estas criaturas arquetípicas tan integradas en nuestra cultura, pudiéndose también enfocar en otros aspectos de su mitología. Por ejemplo, haciendo énfasis en el hecho de que los vampiros viven cientos de años, años en los que se ven obligados a beber la sangre de otros para sobrevivir. Si creásemos una historia sobre un vampiro que odia causar daño a otros, pero se ve obligado a hacerlo, y luego tuviéramos un segundo personaje que busca venganza sobre este debido a un ser querido que mató hace años, tendríamos todos los ingredientes necesarios para crear una historia que resaltase los peligros del estrés postraumático, del ciclo de violencia o incluso del remordimiento del superviviente, creando un personaje que lastima a otros por el mismo trauma del que está rodeado toda su vida y llegando a un punto donde se vuelve dependiente de esta violencia para sobrevivir, o sea, de su literal y metafórica necesidad de sangre, y una fuerza antagonista que viene a cobrarle por todo el trauma que ha creado. Y aunque existen un sinfín de criaturas sobrenaturales de la mitología que ni siquiera he mencionado, eso no significa que este conflicto se sirva exclusivamente de criaturas arquetípicas creadas en las leyendas de antaño.
Y es que también se puede crear una nueva fuerza o criatura sobrenatural que sirva a las necesidades específicas de la historia, pudiendo usarla como metáfora de algún miedo o aspecto negativo del humano, o simplemente como otra representación de los peligros de lo desconocido, una que puede pasar de representar el miedo a lo desconocido para irse lentamente revelando como una metáfora para la avaricia, la falta de empatía o la crueldad humana. Y es que esto es lo que pasa en muchas de estas historias. Pasamos de saber prácticamente nada sobre la fuerza que enfrentan los protagonistas a ir lentamente conociendo a la fuerza sobrenatural y, en el caso del espectador, qué es lo que representa y qué es lo que la historia quiere decirnos sobre esta fuerza. Es verdad que existen historias donde se conoce desde el principio la criatura contra la que se lucha, o por lo menos donde se va dejando indicios del elemento sobrenatural contra el que se tendrá que luchar, como pasa por ejemplo en el relato de Dorian Gray o en muchas de las películas sobre un apocalipsis zombie. Y sin embargo, de todas formas existe un escalar del conflicto que va revelando aspectos del mismo antes no revelados, como que en un mundo postapocalíptico los zombies no son las criaturas más peligrosas, ya que las duras condiciones de vida han convertido a los humanos en seres aún más brutales que los zombies, hablándonos de las consecuencias de la violencia y de la crueldad, de cómo en ocasiones las víctimas pueden llegar a volverse tan brutales como sus victimarios. O, regresando al retrato de Dorian Gray, que ser joven por siempre mientras vives en completo hedonismo tiene su precio, y el precio eres tú. En cambio, en muchas otras de estas historias se inicia con los protagonistas, y por extensión nosotros, no sabiendo qué es la fuerza sobrenatural contra la que se lucha, y está lentamente revelándose a lo largo de la historia, pasando de lo desconocido a la metáfora específica que representa, o, en algunos casos, nunca abandonando lo desconocido en absoluto, ya sea con apenas suficiente información para ver la silueta de lo que representa, o con los personajes no teniendo la menor idea de qué era contra lo que lucharon ni para el final de la historia. Es por eso que ambas presentaciones del conflicto de hombre contra lo sobrenatural trabajan la una con la otra y, desde cierta perspectiva, pueden considerarse la misma. Al final, todo depende de lo que se quiera representar con el elemento sobrenatural a incluir. Y antes de llegar al final del episodio, es importante aclarar que nada de esto es obligatorio. Si bien sirve para contribuir a una historia más rica que si se toma en cuenta a la hora de planear el conflicto, la trama y el resto de los elementos temáticos, le da una mucho mayor dimensión, puede dejarse de lado para dejar simplemente trabajar la inspiración. Solo toma en cuenta que, ya sea que el autor lo quiera, como si no, todas las historias transmiten siempre un mensaje. Y cuando este no se considera en absoluto durante la realización de la obra, pueden ocurrir casos donde el mensaje que se dé no sea exactamente el más positivo o el más útil. Algo más o menos como lo que pasa en la última iteración y precuela de Charlie y la fábrica de chocolate, donde más que seguramente no tenían la menor intención de que los chocolates de Charlie y el impacto positivo que tienen sobre otros personajes al consumirlos puedan servir como una metáfora a favor del uso de las drogas. ¿Qué otra película de la que no hemos hablado usa sus elementos sobrenaturales de forma efectiva para hablarnos de algo más importante? ¿Cuál no parece usarlos para otra cosa que mero espectáculo? ¿Y cuál de todas las que has visto es tu preferida? Como dije, no soy para nada fan de las películas de terror, por lo que para mí tendría que ser algo con un poco más de acción y un poco más tranquilo en lo referente a los elementos de terror, como Van Helsing. Siento que es de esas películas que son tan malas que son buenas, y pero muy por encima de ella, la trilogía completa del Señor de los Anillos, puesto que entre los varios conflictos narrativos que maneja, esta también tiene el de hombre contra lo sobrenatural. Si este episodio te gustó y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya subí todos los episodios para que los veas sin anuncios por, literalmente, el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. Los episodios están programados para publicarse uno por semana, solo que allá podrás verlos cada jueves en lugar de cada domingo. También, para el siguiente tier, iré poniendo todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otro episodio de Fantasy Box.